El juez se burla de Abelardo de la Espriella, pero queda en shock al ver su talento legal. La Corte Suprema de Justicia en Bogotá nunca había visto algo así. Era una mañana fría de octubre cuando las cámaras de todos los medios nacionales apuntaban hacia las escalinatas del Palacio de Justicia. Adentro, en la sala principal, se desarrollaba el caso que tenía a toda Colombia con los ojos fijos en una sola persona, Abelardo de la Espriella, el reconocido abogado y candidato presidencial que había decidido algo inaudito. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El murmullo era ensordecedor. Periodistas, ciudadanos curiosos, estudiantes de derecho y hasta políticos habían llegado desde temprano para presenciar lo que muchos calificaban como el juicio del siglo. No todos los días un hombre de la talla de la Espriella se enfrentaba al sistema judicial en una batalla que parecía perdida desde el inicio. La disputa había comenzado 6 meses atrás, cuando Abelardo regresó de uno de sus viajes de negocios desde Italia. Su esposa Ana Lucía Pineda lo había llamado alarmada desde Bogotá. Amor, tienes que ver esto. Han empezado a construir algo enorme en nuestros terrenos de la sabana. Abelardo sintió un nudo en el estómago. Esas tierras habían pertenecido a su familia por generaciones, eran parte del patrimonio histórico de la región y estaban protegidas por las autoridades ambientales. Al llegar a Colombia, la realidad superó sus peores temores. Una empresa constructora llamada Desarrollos Metropolitanos S.A. había levantado ya 3 pisos de lo que sería un centro comercial masivo, invadiendo claramente los límites de su propiedad. Más grave aún, estaban destruyendo humedales protegidos y ecosistemas únicos de la sabana bogotana. Abelardo había intentado todo por la vía diplomática. Cartas certificadas, reuniones con funcionarios, denuncias ante las autoridades ambientales. Todo fue ignorado sistemáticamente. El poder económico detrás del proyecto era demasiado fuerte, y él lo sabía. Por eso había tomado la decisión más arriesgada de su carrera, demandarlos directamente y defenderse a sí mismo en los tribunales. Esto no era común, especialmente para alguien de su estatus. Abelardo de la Espriella tenía su propia firma de abogados con más de 20 años de experiencia, había ganado más de 2000 casos judiciales, y contaba con un equipo de prestigiosos juristas. Pero esta vez era personal. Esta vez, quería que Colombia entera viera cómo un ciudadano común podía enfrentarse a los poderosos usando únicamente la ley. La sala del tribunal estaba abarrotada. En primera fila se encontraba Ana Lucía junto a sus 4 hijos, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, quienes habían viajado desde Italia para apoyar a su padre. Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que su padre era brillante, pero también entendían la magnitud de lo que estaba enfrentando. Del otro lado, sentados con aire de superioridad, se encontraba el equipo legal más caro de Colombia. 5 abogados de la firma Torrijos y Asociados, liderados por el temido litigante Ricardo Torrijos, conocido por sus conexiones políticas y su capacidad para hacer desaparecer problemas legales a cambio de cifras millonarias. Junto a ellos, nervioso pero confiado, estaba Mauricio Velasco, el empresario dueño de Desarrollos Metropolitanos. A sus 55 años, había construido un imperio inmobiliario gracias a su habilidad para conseguir terrenos baratos y convertirlos en proyectos millonarios. Su método era simple, invadía primero, negociaba después, y si alguien protestaba, sus abogados se encargaban del resto. Cuando el juez Roberto Santamaría ingresó a la sala, el silencio fue inmediato. Era un hombre de 68 años, con más de 4 décadas en el sistema judicial. Había visto de todo, casos complejos, abogados brillantes, empresarios corruptos. Pero nunca había presenciado algo como esto. Un hombre decidido a enfrentar solo a todo un aparato legal corporativo. Se ajustó las gafas y miró hacia la mesa donde Abelardo organizaba meticulosamente sus documentos. Una sonrisa burlona cruzó su rostro. Doctor de la Espriella, comenzó golpeando suavemente el mazo, entiendo que ha decidido representarse a sí mismo en este caso. Abelardo se levantó con la elegancia que lo caracterizaba. Su traje azul marino impecable, su corbata perfectamente anudada, y esa mirada firme que había intimidado a adversarios por décadas. Así es, su señoría. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El juez Santamaría se inclinó hacia adelante con una sonrisa condescendiente. Doctor, espero que entienda que los procedimientos judiciales no son como las conferencias que suele dar en sus giras internacionales. Aquí hay reglas estrictas, precedentes legales, procedimientos que requieren años de especialización.
Las carcajadas comenzaron desde la galería. Algunos reporteros intercambiaron miradas burlescas. «Esto va a ser un espectáculo», susurró uno de ellos a su colega. Ricardo Torrijos, el abogado de la defensa, ni siquiera pudo contener una sonrisa. Era como si un cordero hubiera decidido enfrentarse a una manada de lobos. Pero Abelardo no se inmutó. Dejó que las risas se apagaran por sí solas, y entonces, con la voz clara y pausada que había cautivado auditorios en todo el mundo, respondió: «Su señoría, conozco perfectamente las reglas del juego. Y conozco aún mejor la ley». El juez arqueó una ceja con sarcasmo. «¿Y dónde exactamente perfeccionó sus conocimientos procesales, doctor? Porque por lo que tengo entendido, usted se especializa en Derecho Empresarial Internacional». La sala estalló nuevamente en risas, pero Abelardo permaneció imperturbable. Abrió su primera carpeta y colocó sobre la mesa un expediente perfectamente organizado de más de 500 folios. «Durante los últimos 6 meses, su señoría, he revisado cada artículo del Código de Procedimiento Civil que aplica a este caso. He estudiado la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre derechos de propiedad, he analizado los precedentes de la Corte Suprema en casos similares, y he revisado exhaustivamente la normativa ambiental vigente». Su voz se mantuvo firme, sin un ápice de nerviosismo. «Estoy aquí para presentar pruebas contundentes de que la empresa Desarrollos Metropolitanos no solo ha invadido ilegalmente mi propiedad familiar, sino que además ha violado sistemáticamente las normas ambientales de protección de humedales, poniendo en riesgo un ecosistema único de la sabana de Bogotá». Tomó una pausa y miró directamente al juez. «Si este tribunal busca hacer justicia, entonces comencemos con los hechos». El ambiente cambió instantáneamente. Las risas cesaron. Por primera vez, la sala comprendió que Abelardo de la Espriella no había llegado allí para ofrecer un espectáculo mediático. Había llegado para ganar. El juez Santamaría carraspeó, de repente consciente del peso de sus palabras burlonas iniciales. «Muy bien, doctor de la Espriella. Puede proceder con su alegato inicial». Abelardo asintió levemente y se dirigió hacia el centro de la sala. No necesitaba micrófono, su voz había llenado auditorios de miles de personas. «Su señoría, señores del jurado, lo que están a punto de presenciar no es solo una disputa por límites de propiedad. Es la historia de cómo el poder económico intenta aplastar los derechos ciudadanos, y cómo un hombre común decide plantarse y decir: hasta aquí». Sacó la primera fotografía aérea y la colocó en el atril. «Esta es mi propiedad familiar en enero de este año. Aquí pueden observar los límites claramente demarcados, registrados en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos desde 1987. Noten especialmente esta zona», señaló con precisión, «donde se encuentra el humedal protegido El Tintal, declarado reserva ecológica por el Ministerio de Ambiente en 2019. Luego levantó una segunda fotografía. «Y esta es la misma propiedad en septiembre. Observen cómo la construcción ha invadido claramente mis terrenos, destruyendo además el humedal protegido». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La diferencia era innegable, devastadora. Abelardo continuó implacable. «Pero esto no fue un error, señores. Fue una estrategia calculada». Sacó una tercera carpeta. «Aquí tengo copias de las 5 cartas certificadas que envié a Desarrollos Metropolitanos entre febrero y julio, notificándoles de la invasión y exigiéndoles el cese inmediato de actividades». Caminó hacia la mesa de la defensa y miró directamente a Mauricio Velasco. ¿Saben cuántas respuestas recibí? Ninguna. 0. Porque pensaron que un abogado ocupado con empresas internacionales no tendría tiempo de defender lo que es suyo. Se giró hacia el jurado. Se equivocaron. Ricardo Torrijos se removió incómodo en su silla. Esto no estaba saliendo como había previsto. Miró de reojo a Velasco, quien había palidecido considerablemente. Abelardo regresó a su mesa y tomó un cuarto documento. «Su señoría, también presento ante este tribunal el informe técnico elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt, que confirma que las actividades constructivas han generado un daño ambiental irreversible en un ecosistema catalogado como reserva de la biosfera por la UNESCO». El juez Santamaría ya no sonreía. Se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. «Doctor de la Espriella, ¿está afirmando que existe documentación oficial que clasifica esa zona como protegida?» «No solo eso, su señoría.
Estoy afirmando que el señor Velasco tenía pleno conocimiento de esa protección antes de iniciar cualquier construcción. Sacó un quinto documento. Esta es la respuesta oficial del Ministerio de Ambiente a la solicitud de licencias ambientales presentada por Desarrollos Metropolitanos en diciembre del año pasado. ¿Saben qué dice? Hizo una pausa dramática. Solicitud negada por tratarse de zona de protección especial. El silencio era absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de tomar notas para escuchar atentamente. Señores del jurado, continuó Abelardo con la voz cargada de indignación controlada, no estamos hablando de un malentendido. Estamos hablando de una empresa que solicitó permisos, los vio negados por las autoridades competentes, y decidió proceder de todas formas, esperando que nadie tuviera el valor de enfrentarlos. Miró directamente a Velasco. Esperando que nadie conociera lo suficiente la ley para detenerlos. Volvió hacia el jurado. Hoy están aquí porque ese cálculo estuvo equivocado. Cuando regresó a su asiento, la transformación en la sala era palpable. Lo que había comenzado como un espectáculo burlesco se había convertido en algo muy serio. El juez Santamaría se frotó la frente, claramente impactado por la preparación y precisión del alegato. Ricardo Torrijos susurró urgentemente algo al oído de Velasco, quien simplemente negó con la cabeza, visiblemente derrotado. Doctor Torrijos, dijo el juez, ¿desea presentar su alegato inicial? Torrijos se levantó, ajustó su corbata e intentó recuperar la compostura. Su señoría, mi cliente es un empresario respetado que ha contribuido al desarrollo urbano de Bogotá durante más de 20 años. Lo que tenemos aquí es simplemente una disputa sobre interpretación de límites catastrales, algo que ocurre frecuentemente en el sector de la construcción. Su voz sonaba menos convincente que de costumbre. El doctor de la Espriella, aunque respetamos su preparación, está presentando este caso con una carga emocional comprensible, pero que no debe influir en los hechos jurídicos. Intentó minimizar las evidencias como interpretaciones subjetivas y pidió al jurado que se centrara en los aspectos técnicos, no en el drama. Cuando terminó, el contraste era evidente. Mientras Abelardo había presentado hechos, documentos y pruebas concretas, Torrijos había ofrecido solo evasivas y generalidades. El juez declaró un receso de 30 minutos. La sala se vació parcialmente, pero la tensión permanecía. En los pasillos, los periodistas debatían fervorosamente lo que habían presenciado. Nunca había visto algo así, comentó una reportera de Caracol Noticias. De la Espriella los tiene contra las cuerdas. Sí, pero esto apenas empieza, respondió su colega de RCN. La defensa aún puede presentar sus testigos. En la cafetería del tribunal, Ana Lucía se acercó a su esposo. ¿Cómo te sientes, amor? Abelardo sonrió por primera vez en el día. Tranquilo. La verdad está de nuestro lado. Sus hijos lo rodearon con abrazos. Lucía, la mayor, le susurró al oído, papá, está siendo increíble. Toda Colombia te está viendo. Del otro lado, en una oficina reservada, Torrijos enfrentaba a Velasco con dureza. ¿Por qué no me dijiste que tenías todos esos documentos en su contra? Velasco se pasó las manos por el rostro. Pensé que podríamos manejarlo. De la Espriella siempre está viajando, tiene 1000 negocios. Nunca imaginé que se prepararía tanto. Pues se preparó, y nos está destrozando. Necesitamos cambiar de estrategia. Cuando se reanudó la sesión, Abelardo presentó a su primer testigo, la ingeniera ambiental Patricia Rojas, directora regional del Instituto Humboldt. Su testimonio fue devastador. Doctor de la Espriella, comenzó dirigiéndose a ella, ¿podría explicarnos qué encontró su equipo cuando inspeccionó la zona en cuestión? Una destrucción sistemática de un ecosistema único. Los humedales de esa zona albergan más de 40 especies de aves migratorias, algunas en peligro de extinción. La construcción ha contaminado las fuentes de agua y eliminado la vegetación nativa. ¿Existe forma de reparar ese daño? Patricia negó con tristeza. En ecosistemas tan frágiles, la destrucción es prácticamente irreversible. Lo que se perdió no se puede recuperar. Torrijos intentó desacreditar el testimonio, pero Patricia había traído fotografías, videos y estudios científicos que respaldaban cada una de sus afirmaciones. El segundo testigo fue aún más impactante, Rodrigo Martínez,
el topógrafo que había trabajado en los planos originales de demarcación de la propiedad de los de la Espriella en 1987. Señor Martínez, preguntó Abelardo, ¿existe alguna duda sobre los límites de mi propiedad familiar? Ninguna, doctor. Yo mismo realicé las mediciones hace más de 30 años. Los límites están perfectamente definidos en el registro catastral. La construcción actual invade claramente su terreno. ¿Ha revisado los planos actuales de desarrollos metropolitanos? Martínez sacó sus propios documentos. Sí, y es evidente que conocían los límites reales. Sus planos iniciales respetaban la demarcación, pero luego fueron modificados sin autorización para ganar más terreno. Torrijos se levantó bruscamente. Objeción, su señoría. El testigo está especulando sobre las intenciones de mi cliente. El juez miró a Martínez. ¿Tiene evidencia de esas modificaciones? Sí, su señoría. Martínez abrió una carpeta. Aquí están los dos juegos de planos. Los originales, que respetaban los límites, y los modificados, que claramente invaden la propiedad del doctor de la Espriella. La sala murmuró impresionada. Torrijos palideció. Pero lo mejor estaba por venir. Abelardo se levantó con una sonrisa apenas perceptible. Su señoría, llamo a mi siguiente testigo, el señor Carlos Gómez. Nadie conocía ese nombre. Torrijos y Velasco se miraron confundidos. Entonces entró un hombre sencillo, de unos 50 años, con ropa de trabajo y rostro curtido por el sol. Señor Gómez, comenzó Abelardo, ¿a qué se dedica usted? Soy maestro de obra. Llevo 25 años en la construcción. ¿Y para quién trabajó recientemente? Gómez miró directamente a Velasco. Para Desarrollos Metropolitanos, en el proyecto de El Tintal. Un escalofrío recorrió la sala. Velasco se hundió en su silla. ¿Por qué está aquí hoy, señor Gómez? Carlos respiró profundo. Porque ya no puedo callar lo que vi. Porque hay cosas que están mal, y alguien tiene que decir la verdad. Cuéntenos qué vio. Vi cómo el ingeniero de la obra, siguiendo órdenes directas del señor Velasco, modificó los planos sobre la marcha. Vi cómo destruimos el humedal a sabiendas de que estaba protegido. Vi cómo invadimos terrenos que no nos pertenecían. La sala estalló en murmullos. El juez pidió orden. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Gómez sacó su teléfono celular. Tomé fotos y videos. También grabé algunas conversaciones donde se daban órdenes específicas de avanzar sin importar los permisos, punto. Torrijos intentó objetar, pero el juez permitió que se revisaran las evidencias. Los videos eran contundentes, mostraban claramente cómo la construcción avanzaba sobre terrenos marcados como propiedad privada en los planos originales. ¿Por qué decidió hablar ahora?, preguntó Abelardo. Porque vi a un hombre defendiendo solo lo que es suyo, con la verdad como única arma. Y entendí que yo también tenía que ser valiente. Cuando Gómez terminó su testimonio, el daño era irreparable para la defensa. Torrijos ni siquiera intentó un contrainterrogatorio. El momento culminante llegó cuando Abelardo llamó al estrado al propio Mauricio Velasco. Torrijos objetó furiosamente, pero el juez permitió el testimonio. Velasco subió al estrado visiblemente nervioso. Abelardo se acercó con la calma de un predador que ha acorralado a su presa. Señor Velasco, ¿reconoce usted este documento? Le mostró la negativa del Ministerio de Ambiente para los permisos de construcción. Sí, respondió con voz temblorosa. Y procedió a construir de todas formas. Nosotros, pensamos que podríamos apelar la decisión. ¿Apelaron? No, pero... Entonces construyeron a sabiendas de que no tenían los permisos necesarios. Velasco guardó silencio. ¿Recibió usted mis cartas certificadas notificándole de la invasión? Puede que sí, pero... ¿Las respondió? No. ¿Por qué no? Velasco miró a su abogado buscando ayuda, pero Torrijos solo pudo negar con la cabeza. Porque pensé que usted no haría nada, admitió finalmente. El silencio en la sala era absoluto. Pensó que un ciudadano común no se enfrentaría a su empresa. Yo. No hay más preguntas, su señoría. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Torrijos hizo un último intento desesperado, pero sonaba derrotado desde el inicio.
Habló de malentendidos técnicos y buena fe empresarial, pero nadie en la sala le creía. Luego se levantó Abelardo de la Espriella para su alegato final. Caminó hasta el centro de la sala y miró al jurado uno por uno. Señores, durante estos días hemos visto algo muy simple, la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la justicia y el abuso del poder. Su voz se alzó, llena de convicción. El señor Velasco no cometió errores. Tomó decisiones. Decidió ignorar las leyes ambientales. Decidió invadir propiedad ajena. Decidió destruir un ecosistema protegido. Y decidió hacerlo porque pensó que nadie tendría el valor de enfrentarlo. Hizo una pausa y miró hacia donde estaba sentada su familia. Pero se equivocó. Porque en Colombia todavía existen hombres y mujeres dispuestos a defender lo que es correcto. Se acercó al jurado. No les pido que me crean a mí. Les pido que crean en las pruebas. En los documentos. En los testigos. En la evidencia irrefutable de que aquí se cometió un crimen ambiental y una invasión deliberada. Su voz se suavizó. Y les pido que con su veredicto envíen un mensaje claro. En Colombia, la ley se cumple. Sin importar cuánto dinero tengas o cuán poderoso creas ser. Regresó a su asiento. Eso es todo lo que tengo que decir. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue tensa. En los pasillos, los periodistas especulaban sobre el resultado, pero en el fondo, todos sabían cuál sería. 3 horas después, regresaron. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez Santamaría. Sí, su señoría, respondió la presidenta del jurado. En el caso de la Espriella contra Desarrollos Metropolitanos, encontramos al demandado culpable de invasión ilegal de propiedad privada, violación de normas ambientales y construcción sin permisos en zona protegida. La sala estalló en aplausos. Ana Lucía y sus hijos se abrazaron emocionados. Además, continuó la presidenta del jurado, recomendamos que se ordene la demolición completa de la construcción ilegal y se inicie investigación penal contra los responsables. El juez Santamaría golpeó el mazo para pedir orden. Cuando el silencio regresó, miró directamente a Abelardo. Doctor de la Espriella, al inicio de este juicio, debo admitir que subestimé su preparación y su determinación. Hoy ha demostrado que la justicia no depende de cuán costoso sea su equipo legal, sino de cuán sólida sea su causa. Se dirigió a Velasco. Señor Velasco, este tribunal ordena la suspensión inmediata de todas las actividades constructivas, la demolición de las estructuras que invaden propiedad ajena, y el pago de daños y perjuicios por valor de 2.000 millones de pesos. Finalmente, miró a toda la sala. Que este caso sirva de ejemplo. En Colombia, la ley es para todos. Afuera del tribunal, Abelardo fue recibido como un héroe. Cientos de personas se habían congregado para apoyarlo. Los medios lo rodearon inmediatamente. Doctor de la Espriella, ¿cómo se siente después de esta victoria?, preguntó una reportera. Abelardo tomó la mano de Ana Lucía y la apretó suavemente. Me siento orgulloso de vivir en un país donde aún es posible hacer justicia. Donde un ciudadano común puede enfrentarse a los poderosos y ganar, siempre que tenga la verdad de su lado. ¿Qué mensaje le envía a otros colombianos que puedan estar enfrentando situaciones similares? Que no se rindan. Que estudien, que se preparen, que conozcan sus derechos. Y que recuerden que la justicia no es un privilegio de los ricos, es un derecho de todos los ciudadanos. ¿Planea ejercer nuevamente como litigante? Abelardo sonrió. Mi verdadero llamado es servir a Colombia desde la presidencia. Pero casos como este me recuerdan por qué es tan importante que tengamos líderes que conozcan la ley y respeten las instituciones. Esa noche, en su casa familiar de Bogotá, Abelardo cenó tranquilo con Ana Lucía y sus hijos. Lucía, Salvador, Filipo y Francesca habían seguido cada momento del juicio, y estaban orgullosos de ver a su padre defendiendo no solo su patrimonio, sino los valores en los que habían sido criados. Papá, dijo Francesca, la menor, ¿de verdad vas a ser presidente? Abelardo la cargó en sus brazos. Si los colombianos confían en mí, sí. Y cuando eso pase, voy a gobernar exactamente como litigué hoy, con la verdad, con preparación, y defendiendo siempre lo que es correcto. Ana Lucía lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. Hoy no solo ganaste un juicio. Le demostraste a Colombia quién eres realmente.
En las noticias de esa noche, todos los canales abrieron con la misma historia: Abelardo de la Espriella derrota en corte a poderosa empresa constructora. Los análisis políticos comenzaron inmediatamente. Los encuestadores empezaron a medir el impacto en las intenciones de voto. Pero para Abelardo, lo más importante ya había pasado. Había defendido su tierra, su familia y sus principios. Había demostrado que en Colombia todavía era posible hacer justicia cuando se tiene el valor de luchar por ella. Días después, cuando regresó a visitar los terrenos recuperados, encontró que la demolición había comenzado. Las máquinas retiraban los escombros, y la naturaleza ya empezaba a reclamar lo que siempre le había pertenecido. Mauricio Velasco había desaparecido del país. Su empresa estaba en quiebra, y las autoridades fiscales investigaban sus otros proyectos. Ricardo Torrijos había perdido varios clientes importantes, y su reputación como el abogado invencible había quedado hecha pedazos. Mientras caminaba por su propiedad, Abelardo pensó en el futuro. Colombia necesitaba líderes que no tuvieran miedo de enfrentar a los corruptos, que conocieran la ley y la respetaran, que estuvieran dispuestos a pelear por la justicia sin importar el costo. Su teléfono sonó. Era una llamada desde Italia, de uno de sus socios de negocios. Abelardo, toda Europa está hablando de tu caso. Los medios internacionales te están llamando el abogado que puede cambiar Colombia. No soy solo un abogado, respondió mirando el horizonte donde el sol se ocultaba sobre la sabana de Bogotá. Soy un colombiano que cree en su país. Cuando colgó, Ana Lucía se acercó desde atrás y lo abrazó. ¿En qué piensas? En que esto apenas es el comienzo. Si podemos hacer justicia en un caso como este, imagina lo que podemos lograr cuando tengamos el poder de cambiar las leyes desde la presidencia. Esa noche, en su oficina, Abelardo escribió en su diario personal: hoy aprendí algo importante. No importa cuán poderosos sean tus adversarios. No importa cuánto dinero tengan o cuántas influencias manejen. Cuando tienes la verdad de tu lado y el valor para defenderla, la justicia siempre encuentra una manera de prevalecer. Cerró el diario y miró hacia la ventana. En la distancia, las luces de Bogotá brillaban como estrellas. Cada una representaba una familia, un sueño, una esperanza. Y él estaba más decidido que nunca a luchar por todas ellas. El juez Roberto Santamaría, que había comenzado el juicio burlándose del abogado improvisado, ahora reflexionaba sobre lo ocurrido. En 40 años de carrera, había visto miles de casos, pero nunca había presenciado una demostración tan convincente de que la preparación, la honestidad y el valor pueden vencer cualquier obstáculo. Al día siguiente, publicó una columna de opinión en El Tiempo titulada El día que un ciudadano me enseñó sobre justicia. En ella escribió: ayer fui testigo de algo extraordinario. Un hombre decidió que la justicia no era negociable, y su convicción transformó todo un tribunal. Abelardo de la Espriella no solo ganó un caso, nos recordó a todos por qué elegimos esta profesión. La historia se volvió viral en redes sociales. Videos del juicio circularon por WhatsApp, Facebook e Instagram. Los jóvenes especialmente se sintieron inspirados por ver a alguien dispuesto a enfrentar el sistema corrupto y ganar. En las universidades, los estudiantes de Derecho comenzaron a estudiar el caso como ejemplo de litigación perfecta. En las empresas, los ejecutivos entendieron que los tiempos estaban cambiando y que ya no podrían operar con impunidad. 3 meses después, las encuestas presidenciales mostraron a Abelardo de la Espriella como el candidato con mayor intención de voto. Su mensaje era simple pero poderoso: si pude derrotar la corrupción en un tribunal, puedo derrotarla en todo el país. Su campaña se basó en 3 pilares: conocimiento de las leyes, transparencia absoluta, y valentía para enfrentar a los poderosos. No prometía soluciones mágicas ni populismo barato. Prometía trabajo duro, instituciones fuertes, y justicia para todos. Ana Lucía se convirtió en su compañera de campaña más efectiva. En cada ciudad que visitaban, contaba la historia de cómo había visto a su esposo prepararse durante meses, estudiando día y noche, porque creía que todo ciudadano tenía derecho a defender lo que era suyo. Sus hijos también participaron activamente. Lucía, estudiante de Derecho, daba conferencias en universidades sobre la importancia de conocer los derechos ciudadanos. Salvador, especialista en comunicaciones, manejaba las redes sociales con un mensaje claro:
la honestidad sí puede ganar. Filipo y Francesca, aunque menores, se convirtieron en símbolos de la nueva generación de colombianos que crecería en un país donde la justicia funcionara para todos. Pero la verdadera transformación no estaba solo en las encuestas. Estaba en la manera como los colombianos comenzaron a relacionarse con sus propios derechos. Ciudadanos que antes aceptaban abusos por parte de empresas o funcionarios, ahora se organizaban, estudiaban las leyes y exigían justicia. Se crearon grupos en redes sociales donde abogados voluntarios asesoraban gratuitamente a personas con casos similares al de Abelardo. Se organizaron talleres de derechos ciudadanos en barrios populares. Las veedurías ciudadanas se multiplicaron por todo el país. El caso de la Espriella vs Desarrollos Metropolitanos se había convertido en algo más que una victoria legal. Se había vuelto un símbolo de que Colombia podía cambiar, de que los ciudadanos podían recuperar el control de sus instituciones. En Italia, los socios de negocios de Abelardo seguían asombrados por el impacto internacional del caso. Medios como la BBC, CNN y Le Monde habían cubierto la historia como ejemplo de cómo un ciudadano preparado puede derrotar la corrupción corporativa. Abelardo, le dijo uno de sus socios durante una videoconferencia, tienes ofertas de universidades de todo el mundo para que des conferencias sobre este caso. Mi lugar está en Colombia, respondió sin dudar. Aquí es donde puedo hacer la diferencia real. Cuando finalmente llegó el día de las elecciones, los resultados fueron contundentes. Abelardo de la Espriella ganó en primera vuelta con el 58% de los votos, la mayor victoria electoral en la historia democrática del país. En su discurso de triunfo, frente a miles de personas reunidas en la Plaza de Bolívar, dijo, hoy no solo hemos elegido un presidente. Hemos elegido un nuevo tipo de liderazgo para Colombia. Un liderazgo basado en el conocimiento, la honestidad y el valor para defender lo que es correcto. Miró hacia donde estaba su familia. Hace un año, defendí mi tierra en un tribunal. Hoy, ustedes me han dado la oportunidad de defender nuestro país entero. Y les prometo que gobernaré con la misma preparación, la misma honestidad y la misma determinación con que litigué aquel caso. La multitud estalló en aplausos que se escucharon en todo el centro histórico de Bogotá. Ana Lucía subió al estrado y tomó el micrófono. Colombianos, ustedes conocen a mi esposo como el hombre que derrotó a los corruptos en el tribunal. Yo lo conozco como el padre que se levanta a las 5 de la mañana a estudiar para estar preparado, como el esposo que nunca compromete sus principios, como el hombre que cree que Colombia merece lo mejor. Sus palabras emocionaron a miles de personas que habían seguido la historia desde el principio. Esa noche, en la privacidad de su hogar, Abelardo reflexionaba sobre el camino recorrido. Todo había comenzado con una simple invasión de terrenos, y había terminado con el mandato popular más fuerte en décadas. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?, le preguntó Ana Lucía. No he logrado nada todavía, respondió Abelardo. Ahora es cuando comienza el trabajo real. Se levantó y fue hasta la ventana. Abajo, en las calles de Bogotá, las celebraciones continuaban. Cohetes iluminaban el cielo nocturno. La gente cantaba el himno nacional. Mañana empiezo a conformar el gabinete, dijo sin apartar la mirada de la ciudad. Quiero que cada ministro tenga el mismo nivel de preparación que tuve yo para ese juicio. Quiero que cada decisión esté respaldada por hechos, no por opiniones. Ana Lucía se acercó y lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. Y estoy segura de que vas a cambiar este país. No yo solo, respondió Abelardo. Todos nosotros. Cada colombiano que decidió creer que podemos ser mejores. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la transición presidencial, Abelardo recibió una llamada inesperada. Era Carlos Gómez, el maestro de obra que había testimoniado en su favor. Doctor de la Espriella, lo llamo para felicitarlo. Usted cumplió su promesa. ¿Cuál promesa, Carlos? La de demostrar que en Colombia sí se puede hacer justicia. Después de testificar en su caso, he recibido ofertas de trabajo de empresas serias que respetan las leyes. Ya no tengo que trabajar para corruptos. Abelardo sonrió. Carlos, usted fue fundamental para ganar ese caso. Su valor para decir la verdad cambió todo. No, doctor. Usted me enseñó que decir la verdad no es peligroso cuando se hace por las razones correctas. Cuando colgó,
Abelardo entendió que su victoria había sido mucho más grande de lo que había imaginado. No solo había recuperado su tierra o ganado las elecciones. Había inspirado a todo un país a creer nuevamente en la justicia. 4 años después, cuando terminó su mandato presidencial, Colombia era un país transformado. La corrupción había disminuido dramáticamente. Las instituciones funcionaban con transparencia. Los ciudadanos conocían y ejercían sus derechos. En su discurso de despedida, Abelardo recordó aquel día en el tribunal. Todo comenzó con un juez que se burlaba de un ciudadano que quería defender lo suyo. Terminó con un país que recuperó la fe en sus instituciones. Miró hacia el futuro. Mi trabajo aquí ha terminado, pero el de ustedes apenas comienza. Cada día tienen la oportunidad de elegir entre la honestidad y la corrupción, entre la justicia y el abuso. Elijan siempre lo correcto. Esa noche, en su última cena como presidente, Ana Lucía le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Abelardo pensó por un momento. Solo de una cosa. De haber dudado alguna vez si valía la pena luchar. Porque ahora sé que siempre vale la pena, siempre que lo hagas por las razones correctas. Al día siguiente, los de la Espriella regresaron a su casa familiar. Abelardo volvió a sus negocios internacionales, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Había aprendido que el poder verdadero no está en el dinero o las influencias, sino en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Years later, cuando historiadores escribían sobre la transformación de Colombia en el siglo XXI, siempre comenzaban con la misma historia, la de un abogado que decidió defenderse a sí mismo en un tribunal, y terminó defendiendo a todo un país. El caso de la Espriella vs Desarrollos Metropolitanos se estudia ahora en universidades de todo el mundo como ejemplo perfecto de cómo la preparación, la honestidad y el valor pueden transformar no solo un caso legal, sino toda una sociedad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que en nuestros países necesitamos más líderes como Abelardo, que estén dispuestos a enfrentar la corrupción con preparación y valentía? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre esta historia de justicia y transformación. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.